Hola, Winner aquí. En esta ocasión vamos a resolver el número 42 del LeetCode llamado Trapping Rainwater, básicamente atrapando la lluvia. Dado n, un número no negativo de enteros representando una elevación en el mapa el, donde el ancho de cada barra es 1, computa cuánta agua se puede atrapar después de llover. Es decir, nos dan un arreglo especificando la elevación en cada punto y sabiendo que cada punto tiene una anchura de 1 y la elevación, la altura, sería lo que determine en el arreglo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 0, eso quiere decir que aquí no tenemos ninguna altura. Luego tenemos 1, que tenemos una altura de 1. 0, no tenemos ninguna altura. 2, tenemos altura de 2. Y porque aquí tenemos este espacio, estas dos barreras, estas dos paredes, aquí podemos atrapar 1 de agua. De igual manera, si seguimos viendo, entonces en este caso completo, pudimos atrapar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agua. Ok, creo que el problema es bastante claro. Vamos a ver las restricciones. Tenemos que n es la cantidad en el arreglo height que nos pasan. N va de 1 a 2 por 10 a la 4. Y heights puede ir de 0. Las posiciones dentro de heights puede ir de 0 a 10 a la 5. Yo creo que este es un problema que podemos resolverlo con una técnica llamada Bidirectional DP. Sería Dynamic Programming Bidireccional. En esta ocasión, lo que podemos hacer es, veamos, si tenemos este caso y hacemos algo como vamos de izquierda a derecha calculando cuál es la altura máxima que hemos encontrado hasta el momento y guardándola en esa posición. Luego hacemos lo mismo de derecha a izquierda y guardamos la altura máxima que hemos encontrado hasta ese momento. Al final, si tomamos la altura mínima entre los dos arreglos que creamos y le restamos la elevación que tenemos en esa posición, creo que nos va a dar la cantidad de agua que podemos guardar. Vamos a ir viendo paso a paso. De izquierda a derecha, entonces, pudiéramos decir que la elevación máxima en el punto en la posición 0 es 0. Luego, en la posición 1, la elevación máxima es 1. En la posición 2, la elevación máxima es 1 todavía, porque es el máximo que hemos encontrado hasta ahora. Luego 2, 2, 2, 2. Ahora 3, 3, 3, 3, 3. Eso sería de izquierda a derecha. Ahora de derecha a izquierda, vamos a calcular una vez más. En la última posición entonces vamos a tener 1, luego 2, luego nos quedamos con el 2, luego seguimos con el 2, luego 3 y ya no hay más altos hasta allá, así que 3. Ok, entonces el resultado va a ser decir, en la posición 0, ¿cuál es el mínimo entre las dos alturas que hemos encontrado? El mínimo, el más pequeño, es el 0. Entonces restamos esa altura a la elevación que tenemos en esa posición, que también es 0. Entonces sería 0 más. Luego decimos, el mínimo entre 3 y 1, 1. Menos la altura, 1. Entonces sería 0. ¿Ok? Y podemos ver que aquí tenemos 0 y aquí también tenemos 0. Ahora venimos a la otra posición. El mínimo es 1 y la elevación es 0. Entonces 1 menos 0 es 1. Aquí nos damos cuenta que sí atrapamos una de agua. Entonces el mínimo es 2, la altura es 2, aquí es 0. El mínimo es 2, la altura es 1, aquí es 1. Como nos damos cuenta, aquí tenemos 1. El mínimo es 2, la altura es 0, entonces 2. Como nos damos cuenta, aquí tenemos 2. El mínimo es 2, la altura es 1, entonces 1. Luego 3, 3, 0. El mínimo aquí es 2,
y la altura es 2, entonces 0. El mínimo es 2, la altura es 1, entonces 1. El mínimo es 2, la altura es 2, 0. Mínimo es 1, la altura es 1, 0. Entonces si sumamos todo esto, esto es igual a 1, 2, 4, 5 y 6, que es el resultado. Ok, entonces vamos a implementar esto. Básicamente estamos diciendo que vamos a crear un arreglo de left to right max. Vamos a necesitar una variable para calcular el de derecha a izquierda, max right to left, y luego vamos a necesitar la variable para el resultado. Entonces vamos a hacer un paso por el arreglo desde i igual a 0 hasta i menor que height.length y más para calcular estas. Entonces esto en la posición i va a ser igual a el máximo entre el en la posición anterior, y si no existe 0, y height en esta posición. Entonces básicamente estamos diciendo, en esta posición él va a ser el máximo entre este y este. Luego que tengamos eso, entonces vamos a hacer otro pase, pero de derecha a izquierda. Entonces sería desde i igual a height.length menos 1, i mayor o igual a 0, i menos menos. Entonces vamos a calcular en cada posición cuál es el máximo que hemos visto de derecha a izquierda, que va a ser básicamente max right to left va a ser igual a math.max de el mismo con la posición height en esta posición. Luego entonces vamos a calcular el mínimo entre el de derecha a izquierda y el de izquierda a derecha. Entonces vamos a hacer const min elevation math.min sería entre este y este en la posición i, y luego entonces result va a ser más igual a la elevación mínima menos el height en esta posición, y retornamos result. Acorde al ejemplo que hicimos anteriormente, esto debería funcionar. Vamos a correrlo. Funciona para el primer caso. Agregamos los demás casos. Funciona para ese caso también. Hacemos submit. Y ahí lo tenemos. Entonces solo nos quedaría hablar de la complejidad de nuestro algoritmo. Y como nos damos cuenta, aquí simplemente hacemos dos pasos por el arreglo. Entonces esto sería n más n en velocidad, lo cual termina siendo n, el bcode. Y en espacio, en memoria, terminamos guardando otro arreglo de tamaño n. Entonces el bcode sería n también. Nada, espero que esto les haya ayudado. Nos vemos en la próxima. Adiós.